Bueno, ya que vimos los tipos de datos, que es un término muy general, un tipo mucho más particular van a ser los tipos de columnas. Ya habíamos visto que cada uno de los campos hoy le íbamos a llamar columnas. Entonces es muy importante definir el tipo de columna que vamos a tener para cada uno de nuestros campos. Pues ya habíamos visto que una tabla es un conjunto de una o más columnas y lo vamos a crear la tabla por medio de una sentencia de SQL que todavía no vemos, que se llama create table. También lo podemos hacer con paquetes como phpMyAdmin, que es generalmente como se hace, pero hay algunas veces que necesitamos crearla desde PHP, por ejemplo, o desde la línea de comandos. El tipo de columna es más específico que un tipo de dato, y el tipo de dato es una categoría general como número, columna o fecha. A un tipo de cadena vamos a tener diferentes tipos de columna. Por ejemplo, le podemos decir que es un small int para decir que es un número pequeñito, o un varchar que es una cadena variable. Los tipos de columna en MySQL son los responsables de describir qué clase de valores quiere que contenga la columna, lo que determina a su vez la manera en que SQL la tratará. Es muy importante para el performance y para el tamaño de la base de datos. Para determinar el tipo de columna necesitamos hacernos las siguientes preguntas. Primero, ¿qué clase de valores queremos almacenar? ¿Son teléfonos, por ejemplo? ¿Son registros federales de contribuyentes? ¿El número del seguro social? ¿Son nombres? ¿Son edades, por ejemplo? ¿Fechas de nacimiento? Etcétera. Después necesitamos ver cuánto espacio ocupan los valores, si son de longitud fija o longitud variable. Por ejemplo, podemos tener nombres muy cortos como Ana, que simplemente tienen 3 caracteres, o Francisco Javier, que pueden tener muchísimos más. Podemos tener también campos, por ejemplo, que siempre van a tener el mismo número de caracteres, como puede ser el RFC, un número telefónico o un número de afiliación, etcétera, que son fijos. Todos van a tener el mismo número. O podemos tener de longitud variable. Hay que ver cómo se van a clasificar o comparar. Si vale la pena separar, por ejemplo, el apellido paterno del materno, o si ponemos un solo campo donde sea para los dos apellidos. ¿Vamos a permitir valores nulos o no los vamos a permitir? Muchas veces puede ser de que mantengamos números nulos, por ejemplo, gustos o hobbies que tenga el alumno. Puede ser de que el campo se encuentre vacío y vamos a ver si vamos a permitirlos o no. También podemos ver si es necesario indexar o no. Por ejemplo, en apellido paterno, apellido materno, puede ser de que los querramos indexar, entonces hay que concatenarlos o juntarlos. Va a ser muy importante entonces que nosotros sepamos el tipo de columna que vamos a utilizar, y esto va a reducir el tamaño de la base de datos. Por ejemplo, placas de automóviles, supongamos que tuviéramos 100.000 automóviles. Si tenemos y estamos desperdiciando un byte, pues vamos a desperdiciar 100.000 bytes. Si son 2, pues ya 200.000, y así sucesivamente. Las bases de datos pueden ser muy grandes, y un byte o 2 bytes, que aparentemente uno puede decir, bueno, no hay ningún problema, estoy desperdiciando 1 o 2 bytes o 10 bytes, pero resulta que si lo multiplicas por los miles de registros que puedes tener, pues entonces el desperdicio ya es considerable. Y vamos a tener entonces diferentes tipos de columnas. Por ejemplo, para enteras vamos a tener diferentes tipos de entero. Para decimales también vamos a tener, para fechas, para cadenas, vamos a tener muchos tipos. Y usted se preguntará, bueno, ¿y para qué hay bases de datos que simplemente le dices texto y solito se hace o se encarga lo que es la base de datos? En MySQL no, hay que ser muy preciso, porque se está pensando en que queremos bases de datos grandes con buen desempeño, con buen performance. Entonces, seleccionar la columna adecuada va a ser muy importante para estos dos factores, lo que es el desempeño de nuestra base de datos y el tamaño que vamos a ocupar. En Internet es mucho más importante, porque la Internet suele ser muy lenta a comparación de sistemas locales. Entonces necesitamos tener lo más afinado que se pueda nuestra base de datos
pues para que no nos volvamos loquitos cuando tratemos de utilizarla en forma adecuada.